anteriores. Hoy va a ser increíble. En episodios anteriores repasamos las distintas culturas y mitos sobre las pirámides que construían fuera de Egipto. Pero si alguien nos pregunta, dime el nombre de una pirámide, tu cabeza solo puede pensar Keops, Giza, y es normal, porque en el colegio solo nos enseñaron que las pirámides eran solo cosa de egipcios. Y hoy rendiremos homenaje a esas pirámides. Comienza Fantasía Cuántica. Soy Cristóbal Van der Hoef, el piloto de esta nave, y como siempre me acompañan Dr. Carlos Carrascal. Hola Cristóbal. Y mi contramaestre Raquel Muñoz. Muy buenas. Y si habéis escuchado el podcast de las pirámides por el mundo, ya conocéis a nuestra nueva navegante del misterio, Elia. Muy buenas tardes. Hoy, como he explicado antes, nos metemos de lleno en Egipto, sus mitos, leyendas y, como no, sus edificaciones, tanto las pirámides y esfinges como sus ciudades perdidas. Comencemos nuestro viaje en el tiempo, en las orillas del Nilo, donde nació una de las civilizaciones más antiguas de la humanidad. Los mitos egipcios nos cuentan historias de dioses y faraones que dieron forma a este imperio. Pero, ¿cómo comenzó realmente Egipto? La historia de Egipto es muy antigua y se remonta a miles de años. La civilización egipcia tiene sus raíces en el Valle del Nilo, donde se desarrollaron una serie de asentamientos agrícolas alrededor del 3100 a.C. Estos asentamientos evolucionaron gradualmente hacia una sociedad más compleja y jerárquica. Uno de los momentos clave en la historia temprana de Egipto fue la unificación del Alto y Bajo Egipto. Narmer es a menudo considerado el faraón que logró esta unificación alrededor del 3100 a.C., aunque su identidad es un debate aún por confirmar, dado que los historiadores no se han puesto de acuerdo. La opinión dominante entre los egiptólogos sí que identifica a Narmer con el faraón Menses de la dinastía I. Con él se establecería lo que conocemos como el Antiguo Egipto. Como muchas otras civilizaciones, a lo largo de los siglos, Egipto experimentó periodos de estabilidad y prosperidad, así como periodos de conflictos y cambios dinásticos. La sociedad egipcia se caracterizó por una fuerte estructura jerárquica, con el faraón en la cúspide como líder político y religioso. La religión también desempeñó un papel fundamental en la vida cotidiana de los antiguos egipcios y muchos de sus monumentos y construcciones, como las pirámides y templos, están vinculados a sus creencias religiosas. El Antiguo Egipto vivió diferentes épocas, como el Imperio Antiguo, que data del 2686 al 2181 a.C., el Imperio Medio, del 2055 al 1650 a.C., y el Imperio Nuevo, que se extendió entre el 1550 y el 1070 a.C. Cada uno de estos periodos, que ocupó mucho tiempo, evidentemente tuvo características distintivas en términos de desarrollo cultural, político y arquitectónico. Egipto también tuvo contactos y conflictos con otras civilizaciones antiguas que evidentemente influyeron en este desarrollo, como los mesopotámicos, los hititas y los nubios. También experimentó invasiones extranjeras y periodos de dominio por parte de imperios extranjeros como los asirios y los persas. Pero bueno, para los que continuáis despiertos después de esta clase de historia, hoy no vamos a tocar nada de eso, no os preocupéis. Estamos en un podcast de fantasía. Sé que ellos, Carlos y Raquel, son más de ciencia, pero allá vamos con lo primero. Hace miles y miles de años, ni la tierra ni el cielo existían. En su lugar, solo había un vasto océano de aguas oscuras gobernadas por un espíritu. Este espíritu decidió autodenominarse Khepri y, de repente, se convirtió en un dios poderoso. Khepri, cuyo nombre significa aquel que se convierte en luz y vida de todas las cosas, emprendió la tarea de convertirse en un dios creador. Su primera creación
fue un huevo resplandeciente que temblaba sobre el mar, dando origen a Ra, un dios solar con cabeza de halcón, incluso más poderoso que Khepri. Ra ordenó que la tierra se llamara Heb y el cielo Nut. Para separarlos, creó a Shu, el aire, y a Tefnut, la humedad. Nut, la diosa del cielo, arqueó su cuerpo sobre la tierra formando un arco cubierto de estrellas. Ra, cada mañana, surcaba el cielo en su barca, observando la tierra con su ojo, conocido como el sol. Sin embargo, un día Ra descubrió que su padre Khepri tenía otro ojo, la luna, Tot, que brillaba menos, pero serviría para medir el tiempo. Ra, enfadado, le reprochó a Khepri la presencia de este segundo ojo. Estaba celosón de la luna. En respuesta, Khepri no solo asignó a la luna el título de medidor del tiempo, sino que también creó 6 nuevos dioses, junto con los seres humanos para que lo adorasen, animales, plantas y todo lo que puebla la tierra. Agotado por su labor, Khepri se retiró a descansar en los campos de juncos más allá del cielo. Así, según los egipcios, dio inicio a la creación del mundo tal y como lo conocemos. Pero aún no hemos hablado de todos los dioses, porque todos sabemos que en Egipto se adoraba a muchísimas divinidades. No te precipites, Cristóbal, que aún queda relato. No hemos hablado todavía de los hijos de Ra, que tienen que ver mucho en esta historia. La jornada de Ra era interminable. Al llegar al extremo este del mundo, el Nilo celestial se transformaba en una majestuosa catarata que caía estruendosamente hacia un oscuro abismo conocido como la Duat. Ra no podía darse el lujo de relajarse, ya que existía el riesgo de que su barca se precipitara por el abismo. Al pie de la cascada esperaba las almas de aquellos que acaban de fallecer. Cuando Ra descendía de su barca en los campos de la paz, pasaba la noche sentado en un trono dorado. Desde ese lugar impartía justicia y gobernaba tanto el cielo como la tierra. El dios contaba además con 4 hijos, los varones Shu y Geb, y las mujeres Nut y Tefnut. En cierto momento, Geb, representando la tierra, contrajo matrimonio con Nut, la personificación del cielo. Aunque las bodas entre hermanos eran habituales entre los dioses, Ra, al enterarse, montó en cólera. Ya estamos viendo a un Ra muy humano, ¿no creéis? Muy egocéntrico. Y celoso, exactamente, como apuntaba Carlos hace un momento. Pues no dejó que Nut tuviera descendencia, al menos él no quería. Pero Nut ideó un plan ingenioso que involucraba al dios Tot, reconocido por su cabeza de ibis, que es un ave venerada por los egipcios. Su papel como escriba del inframundo y también era portador del ojo lunar. Tot, encargado de mover la luna y medir el tiempo, tenía una peculiar afición. Le fascinaba jugar a los dados. Con la intención de aprovecharse de esta afición para cumplir sus deseos, Nut descendió al inframundo. Allí le propuso a Tot un juego de dados en el que, según las reglas, Tot nunca perdía. Sin embargo, cada vez que ganara, Tot se comprometía a concederle un poco de luz. Tot estaba convencido de su habilidad, así que aceptó el desafío, pero aquí viene la astucia de Nut. Resulta que Nut, astuta como ella sola, era una maestra de la trampa. Sin que Tot se diera cuenta, aplicó magia al dado, garantizando su victoria en 5 ocasiones consecutivas. La diosa logró así obtener lo que deseaba, demostrando que a veces la astucia puede superar incluso a la destreza divina. Antes de estos eventos, el año constaba de 360 días. Sin embargo, gracias a la luz ganada en el juego de dados con Tot, Nut extendió el año en 5 días adicionales. Durante esos días, Tot experimentaba ceguera progresiva, reflejo de las fases lunares, hasta llegar al 5.º día, donde no veía nada. Dado que estos 5 días no aparecían en el calendario, Ra perdía el control sobre lo que ocurría en ese lapso. Nut aprovechó esta breve ventana de tiempo para dar luz a sus hijos. Así nacieron 2 niños, Osiris y Set, y 2 niñas, Isis y Neftis. Osiris e Isis desempeñaron un papel crucial al enseñar a los humanos a cultivar la tierra y proporcionarles conocimientos que dieron forma a una civilización extraordinaria. Sin embargo, esta paz se vio perturbada por la envidia y la sed de poder de Set, un dios despiadado que acabaría con la vida de su hermano Osiris. Set asesina a su hermano por envidia. Eso me suena a otro relato de otra religión, ¿no creéis?
Supongo que hablas de Caín y Abel. Ambas historias implican un conflicto entre hermanos que conduce a un acto violento, en el caso de Caín y Abel, y al asesinato en el caso de Osiris y Set. Y el tema de la envidia y la rivalidad entre hermanos es evidente en las dos historias. Sin embargo, mientras que la historia de Caín y Abel habla de la relación entre la humanidad y Dios en la Biblia, Osiris y Set son deidades egipcias con roles más cósmicos y mitológicos. Además, en la mitología egipcia, Osiris resucita, a diferencia del destino trágico de Abel en la historia bíblica. La motivación detrás de los actos violentos también es diferente. Envidia y celos en el caso de Caín y Abel, y ambición de poder en el caso de Osiris y de Set. Caín y Abel es de la Biblia, Del Antiguo Testamento, sí. pero tenemos el mito de Rómulo y Remo, que es También. es el mito de la Realmente, creación del Imperio Romano, viene de lo mismo, ¿no? O sea, es sí, realmente la mayoría de los mitos, si los analizas, vienen muchas veces de otras mitologías. O sea, por ejemplo, el diluvio universal fue el primero en la Biblia. O sea, en la mitología griega ya hay un diluvio universal y una recreación de la especie humana, todo eso. Entonces, realmente esto es mucho cultura popular, de boca en boca, y cada cultura se apropia de cosas ajenas para crear su propia mitología y mierdas. A cosas ver, que y me pasan también por la hay mente. que No, ver que, a Rómulo y Remo lo adoptaron unos lobos, o sea, bueno, y Isis, de hecho, como la diosa era egipcia, pero tenía su propia representación en la cultura romana también. Entonces, evidentemente, cuando Roma está empezando a relacionarse con Egipto y finalmente la conquista, adquiere muchísimo de su cultura. Entonces, sí, podrías. Es que no manejo las fechas para saber qué se escribió antes, la verdad. Evidentemente, por lógica, el Rómulo y Remo fue posterior, entonces sí, podría perfectamente beber de ahí. ¿Os suena el mito de Caín y Abel y también con Rómulo y Remo y demás? Pues esto viene muy a cuenta de que las tradiciones orales por las que se transmite la mitología de boca en boca muchas veces hace que las culturas cuando se mezclen o cuando se conozcan, cuando tengan cierta relación, vayan fomentando y vayan nutriéndose de culturas, de leyendas, de canciones, de esas otras culturas, y por eso, por ejemplo, tenemos el diluvio universal en el Antiguo Testamento, que casualmente se parece mucho al diluvio universal que protagonizan en la mitología griega, que es bastante anterior. Entonces siempre hay esas reminiscencias, precisamente por eso, por la cultura popular, por las leyendas y demás que se van transmitiendo a lo largo del tiempo, y hay culturas que toman esos elementos y configuran su propia mitología o sus propias leyendas basándose en muchas ideas de culturas anteriores. Ideas que funcionan también a nivel de marketing, podríamos decir, ¿no? Si es una historia que ha funcionado adecuadamente en la cultura egipcia, ¿por qué no va a funcionar bien en la cultura romana? Si ha funcionado bien en la cultura griega, ¿por qué no va a funcionar en la cultura cristiana? Que además la función que buscan siempre es lo mismo, siempre es dar una lección basándose muchas veces en el miedo y o respeto que se debe tener a los dioses, porque en caso de no cumplir con el papel que esos dioses te han designado, ojo, cuidado, que pueden venir a daros matarile. Bueno, y tras esta pausa, volviendo un poco al tema inicial, seguimos hablando de los dioses egipcios. En este caso Set, que es el dios del caos, y siente celos y rivalidad hacia su hermano Osiris, el dios del orden y la fertilidad. En un acto de envidia, Set asesina a Osiris y dispersa sus restos por todo Egipto. La esposa de Osiris, Isis, recoge todas las partes dispersas y realiza un ritual para revivir a Osiris temporalmente, lo que resulta en la concepción de su hijo Horus. A ver, ¿puedo decir una cosa que es que me parece muy graciosa? Sí, por supuesto. O sea, ¿puedo añadir un dato de la mitología? Sí, lo Por que tú supuesto. quieras. Vale, pues la esposa de Osiris, Isis, recoge las partes dispersas y realiza un ritual para revivir a Osiris temporalmente. Y según cuenta la leyenda, lo último que consiguió encontrar fue el miembro viril con el que resultó en la concepción de su hijo Horus.
En esta búsqueda de revivir a Osiris, se dice que fue fertilizando los campos, lo que llegó al nacimiento de la agricultura y los asentamientos de pueblos. Abro paréntesis para mi comentario. Yo creo que si hubiera encontrado el pene antes, el resto del cuerpo se lo hubiera sudado profundamente. Esto lo podéis borrar también, ¿vale? No, ese comentario va directo. No. Va directo, va clip, va a Twitter, va todo. Qué cabrones sois. Tirándole hate. Tirándole el hate A ver. al pobre Osiris, ¿no? Bueno, ahí sí, en este caso. En todo caso, ahí sí. Ahí sí, A está ver, qué tirándole pobre. hate. Dentro de lo que cabe me cae bien, pero vamos. Yo es que no he tenido trato Sí, con ella. Es No particular. he tenido trato. A ver, es que a mí me parece cuanto menos sospechoso, chico, ¿qué quieres que te diga? Pero bueno, yo lo mío. Según la película Dioses de Egipto, se querían mogollón. Pero bueno. Ay, pues esa es muy buena peli, ¿no la has puesto? Bueno, no, es una mierda de peli, pero para esto nos viene bien. No, es una mierda. Esto de nuevo no lo comentéis, por favor. Pero luego podemos comentarlo. Porque es verdad que, bueno, si queréis la comento luego. Mitológicamente está muy bien. Horus, al crecer, busca venganza por la muerte de su padre y se enfrenta a Set en una serie de batallas y desafíos que, si te cuento, tu podcast durará años. Pero al final queda con que Set, por la divinidad de Ra, se nombra rey de Egipto. Sí que es verdad que la mitología egipcia está llena de relatos magníficos que, oye, un día podíamos, si quisieran los oyentes, hacer un especial de solos relatos de estos dioses. Pero quiero llegar al fondo. Ya sabemos cómo nace Egipto según la leyenda. La cosmología de Egipto sí que es cierto que es amplia. En algunos pergaminos se indica que Ra escogió a Set para ser rey de Egipto, pero en otros pergaminos se dice que fue a Horus. Set es a menudo asociado con el caos y la desorganización en la mitología egipcia. Su papel es opuesto al de Osiris y Horus, quienes representan el orden y la estabilidad. La figura de Set se asocia a veces con tormentas y desastres naturales. Mientras que la de Osiris y Horus es la organización. ¿Cómo representaban a Set los egipcios? Set es representado con características animales, principalmente las de un animal indefinido, que algunos sugieren que podrían ser una combinación de diferentes animales. Aunque la identificación exacta es incierta, comúnmente se le atribuyen rasgos de animales como el chacal o el cocodrilo. Egipto nace y les gobierna un dios. La gente empieza a tener que buscar una explicación a todo lo que pasa. Y es ahí donde nacen nuevos dioses. Exactamente, hay leyendas y mitos que cuentan cómo nacen realmente, pero vamos a intentar simplificarlo un poco todo. Por ejemplo, está Amón, que es un nombre alternativo para el dios Sol Ra. De hecho, hay veces en muchos escritos y demás que veréis que se le dice Amón Ra. Y de hecho, es precisamente por esta coletilla de Amón que hay muchos faraones, como Tutankamón, que terminan de esta forma. Y ya como dato, durante un periodo de la historia, ay, no sé si decir esto. Digo, Ya que arrancas... Hecha. de hecho, ojo. Y bueno, y para añadir más información y un detalle más de salseo, hubo un periodo en Egipto, en Egipto en el que se intentó destronar al dios Ra como dios hegemónico y sustituirlo por el dios Atón. Y de hecho, hubo un periodo muy breve de su vida, pero es cierto que Tutankamón no se llamó Tutankamón, sino que se llamó Tutankatón. Y bueno, pues era un detalle a comentar. Bien. Y Es la verdad que yo es que lo me he leído en encanta esta algún cosa de- sitio. Sí. Eso yo lo A he mí visto me en algún encanta sitio. esa revuelta. Uf, mira, el intento de rotura entre el Alto y el Bajo Egipto a mí me flipa. Duró una mierda, pero a mí me mola. En fin, seguimos. Luego está Anubis, que es el dios del inframundo que custodia las tumbas y las momias. Se le solía representar en forma de chacal sentado o de hombre con cabeza de chacal. También está Geb, dios de la tierra, que ya lo hemos mencionado, que es hermano y marido de Nut. Está Geb, el dios de la tierra, como ya hemos nombrado, que es el hermano y marido de Nut. Está Hapi, dios de las inundaciones, que simbolizaba la dependencia de los egipcios con respecto al Nilo, que regaba
que regaba las cosechas y cubría las tierras de limo fértil. ¿Qué es limo, chicos? Es barro, Em, el barro ese que hay en la orilla del Nilo. Vale. A Todas- Hathor le falta una T, pero no pasa nada. No, a ver, todas las civilizaciones más importantes que estaban en torno a ríos. Tenemos la de Egipto, que es la del Nilo, y tenemos a los persas o babilonios en el otro río, que se me ha olvidado cómo se llama, Negro. en el Éufrates. En ambos casos, toda la importancia de estas civilizaciones es la capacidad de agricultura de las tierras en torno al río. Porque cuando se inundan, traen tierra nueva de otras zonas y dejan una capa de barro que es súper buena para cultivar. Y por eso pudieron tener tanto comercio, tanta población y dedicarse a guerrear o conquistar o construir edificios enormes. Como en Babilonia la ciudad era inmensa y para estar en medio de un desierto era todo gracias a justo en torno al río la agricultura. Y me llama la atención que ahora mismo, si tuviéramos un dios de las inundaciones, sería un dios malo que arrasa con cosas, pero allí era totalmente necesario. Feliz. Hombre, como Aristóteles decía, la virtud está en el término medio. Que venga, nos nutra, pero tampoco nos destruya. Entendámonos. Sí, ahora mismo, bueno, ahora es que el mundo está un poco ido para allá, pero Seco. hay las épocas de justamente caída de Babilonia o cuando Egipto ha ido peor, es por sequía o falta de estas inundaciones y al cabo de un año o dos dejaban de poder tener tanta cosecha como se suponía y se les iba toda la organización al guano. Así que era un dios muy importante, el señor Muy Happy. raro. Señor Happy. Demos gracias al dios Happy. Venga, sí. También está Hathor, que es la diosa del amor y la maternidad, que se le solía representar en compañía de una vaca o como una mujer tocada con unos cuernos de vaca, entre los que resplandecía un disco solar. También está Horus, del que ya hemos hablado, dios del cielo e hijo de Isis y Osiris, que se le consideraba protector del faraón reinante, y solía representarse con un halcón o como un hombre con cabeza de halcón. También estaba Isis, poderosa hechicera y diosa, casada con su hermano Osiris. Como hemos dicho también, es la madre de Horus. Y bueno, también está Khepri, el creador y padre de los dioses, al que se le solía representar con forma de coleóptero o escarabajo pelotero. Era también el dios solar del amanecer. Y de hecho, por eso, un símbolo muy común en arte y joyería egipcia es el típico escarabajo visto desde arriba y entre las patas un disco solar. Tengo una pregunta experta de Egipto. ¿Por qué un escarabajo pelotero? O sea, un chacal, un halcón, puedo llegar a entender, pero un escarabajo, un insecto, no es muy común que se le dé tanto poder o tanta importancia. A ver, era un símbolo. O sea, para los egipcios, el escarabajo era como un amuleto de vida, de poder. Imagino que venía precisamente de su relación con este dios. El por qué se elegía a este animal, bueno, a este ser, la verdad es que no te lo sé decir. Igual que por qué adoraban a ciertos animales. Bueno, evidentemente porque los consagraban a dioses, porque los animales que adoraban tenían su representación en la mitología egipcia. El por qué eligen X animales, más allá de que eligen animales que están en su cultura, o sea, no van a coger un animal que no han visto en su vida, no van a coger un elefante, pero más allá de eso no te sé decir, la verdad. A mí me encantan Si los lo he- escarabajos. si lo he ¿vale? Me entendido- parecen muy bonitos. No entiendo esta falta de respeto. Sí, he entendido, el chacal era el que estaba relacionado con el inframundo y los muertos. Y realmente los chacales son los carroñeros que se encargaban de los cadáveres. ¿Sabes? ¡Vale! Está asociado a la muerte, ¡Ya lo pero el entiendo, escarabajo- señores! Ya lo entiendo. Voy a explica. darte tu respuesta, Carlos. Vale. sea, es que Señora tienes experta de Egipto, ¿por qué
Hay un escarabajo, eso, te toca. Pues precisamente hay un porqué, aunque no lo parezca, hay una razón de ser en por qué el dios del que desciende toda la mitología egipcia es un escarabajo. Y esto es porque antiguamente se creía que el escarabajo solamente tenía género masculino y que se reproducía depositando semen en esas bolas de estiércol que empujaban. Entonces, esa capacidad, ese poder de autorreproducción es lo que lo asemeja con el dios Khepri, que se reproduce por sí solo. O sea, de la nada, él creó todo el universo. Entonces, es esa idea con la que relacionan dios y escarabajo. Me dejas. Y por otra parte, sí. Y además, el hecho de que se represente empujando una esfera, ¿vale? Y que de hecho en los dibujos pues siempre aparezca el disco solar entre sus patas, tiene que ver con el sol, lo asemejan al sol. La esfera, el dios, es decir, el sol es la caca. Yo imagino que porque el primer dios que crea, sí, la bola de estiércol es el sol. Vaya. Qué poéticos los egipcios. Mira, esta no me la esperaba. Me he quedado muerta, que es por eso. Muy bien, qué asco. Muchas gracias. ¿Te siguen gustando los escarabajos, Raquel? Me parecen muy bonitos, la verdad, los escarabajos. De hecho, todavía tengo un colgante que me compré en el Museo Británico. No, o sea, a mí, perdona, claro, evidentemente el típico escarabajo egipcio a mí me encanta. Es muy bonito. En figurita o en collar. Pero vamos, a mí no me des un escarabajo pelotero empujando una bola de mierda y me digas que es escarabajo, No lo quiero coger, no lo quiero cerca de mí. Me parece muy bonito. Pero si veo un escarabajo pelotero en mi habitación, probablemente queme toda la casa, Bueno, normal. Sigamos. Seguimos, sí. También está Zum, dios alfarero que creó a los hombres con arcilla. Se le representaba como un hombre con cabeza de carnero y se le asociaba principalmente con las crecidas del Nilo y el suelo fértil. Creo, si no recuerdo mal, luego lo podemos buscar, que la historia, la mitología griega para hacer a los hombres también era similar, ¿no? Eran también con Y la barba. cristiana también. En efecto, la cristiana también. Ah, bueno, claro. Adán Los hombres, luego la mujer con la costillica. Sí, Claro. sí, es verdad. También está Neftis, diosa de los muertos, esposa de Set y madre de Anubis, que ayudó a su hermana Isis a buscar el cadáver de Osiris con todas sus partes incluidas. Está Nut, que como ya hemos hablado es hija de Shu y diosa del cielo, y cuyo cuerpo formaba un arco sobre la tierra. Está Osiris, el dios que enseñó a los egipcios el arte de la agricultura y la ganadería, que era a la vez hermano y marido de Isis, con quien engendró a Horus, que tras ser asesinado por su hermano, Osiris acabó convertido en dios de los muertos y del inframundo. También está Pap, nombre alternativo para el dios Ra. Evidentemente Ra, como dios del sol, creador de dioses inmortales, es el más grande de todas las deidades egipcias. Dependiendo del lugar donde se le rindiera culto, también se le conocía como Amón, Rat, e incluso Khepri. Se le solía representar como un hombre con cabeza de halcón tocado, por lo general con un disco solar. Está Sekhmet, diosa leona de la muerte y la destrucción. También Set, dios del caos y la confusión, que como ya hemos dicho es hijo de Nut, la diosa del cielo, que asesinó a su hermano Osiris para adueñarse del trono de Egipto. Cuando dejó de reinar, fue nombrado dios de las tormentas. Está Shu, dios del aire y de la luz, que se encargaba de sostener la alargada figura de Nut, la diosa del cielo, a fin de mantenerla separada de Geb, el dios de la tierra. También Tefnut, diosa de la lluvia y la humedad, que es hija de Ra. Está Tot, dios de la escritura y del conocimiento, escriba de los dioses y divinidad del inframundo. Tot era señor de la luna y dios de la sabiduría, y se le solía representar con cabeza de ibis. Porra, qué cantidad de deidades. Madre mía. Me gustaría saber por qué esos nombres y por qué se les representaba así. Y no olvidemos
que en diferentes partes del antiguo Egipto se creía en otras deidades. Con el tiempo, algunas de estas divinidades locales fueron absorbidas por el panteón principal. Además, en algunos casos, se fusionaron las características de diferentes dioses en una sola, en un proceso conocido como sincretismo. La variedad de dioses permitía a las personas dirigirse a diferentes divinidades según sus necesidades. Podían rezar a un dios para la fertilidad, la protección, otro para la sabiduría, la salud o cualquier aspecto de la vida cotidiana. La mitología egipcia era rica y compleja, y los dioses desempeñaban roles fundamentales en la creación del mundo, el mantenimiento del orden y el equilibrio, así como en la vida después de la muerte. Cada dios tenía un papel único en la cosmología egipcia y la interacción entre ellos daba forma a la comprensión del mundo y la existencia. Los faraones egipcios eran considerados divinos o al menos intermediarios entre los dioses y los humanos. Cada faraón podía tener su propio conjunto de deidades patrocinadas y su relación con los dioses era esencial para legitimar su gobierno y mantener la estabilidad del reino. Nosotros en nuestra cultura occidental lo podemos asociar a el Papa. El Papa es el que es humano, pero hace de nexo entre los dioses y los humanos. Pero además gobierna. Así que tiene el poder político y el poder religioso al mismo tiempo. Entonces, ¿quién fue el primer faraón? Lo hemos dicho antes, el título de primer faraón se asigna comúnmente a Narmer. También conocido como Menes. Muchos historiadores consideran que Narmer fue el faraón responsable de unificar los reinos del Alto y Bajo Egipto alrededor del 3100, marcando el inicio de la primera dinastía. Antes de Narmer, Egipto estaba dividido en dos zonas diferenciadas: el Alto Egipto al sur y el Bajo Egipto al norte. Cada región tenía su propio gobernante y símbolos distintivos, como las coronas que portaban. De hecho, puede resultar extraño que digamos el Alto Egipto al sur y el Bajo al norte, pero tiene que ver con el discurrir del río Nilo. El río discurre desde... El río Nilo nace en Sudán, al sur de Egipto, y va hasta el Mediterráneo al norte. Y se divide generalmente por las distintas cascadas que tiene el río Nilo. Entonces, a partir de una de esas cascadas intermedias era un reino y para el otro lado el otro. Según las representaciones en la paleta de Narmer, una antigua placa de piedra con inscripciones e imágenes talladas, Narmer se exhibe llevando ambas coronas, lo que sugiere que fue él el que unificó ambas regiones. Esta paleta también muestra escenas de batallas, indicando que habría consolidado su poder mediante la conquista militar. La unificación de Egipto, bajo un único dirigente, condujo a la instauración de una monarquía centralizada y sentó las bases para lo que conocemos como el Antiguo Egipto. La figura de Narmer simboliza el inicio de la tradición faraónica y del gobierno divino, porque, como antes hemos dicho, eran los intermediarios entre los dioses y el pueblo. Realmente así es, pero según la mitología, fue Horus quien, en su regreso al cielo, le dio el poder y una misión a este faraón: unificar lo que hoy conocemos como Egipto. Vale, pero ¿los extraterrestres? ¿Cuándo bajan y les indican que construyen pirámides? No sé si estás de coña o en serio, y miedo me da. Pero sí que te puedo decir que, según los mitos, la gente pensaba que después de morir te ibas al campo de juncos. Durante este viaje espiritual, el alma enfrentaba diversas pruebas y desafíos, entre ellos el crucial juicio en el salón de Mat. Mat era la diosa de la verdad y la justicia. Presidía este juicio en el que el corazón del difunto era meticulosamente pesado en una balanza frente a la pluma de Mat, que era un símbolo de verdad y armonía. Si ese corazón resultaba más pesado debido a las acciones negativas, el alma encaraba consecuencias desfavorables. Aquellas almas, sin embargo, que superaban exitosamente el juicio, se creía que se unían al reino de Osiris, el dios de la vida después de la muerte.
Este reino era concebido como un lugar de paz y prosperidad, una representación más del paraíso, donde los difuntos podían disfrutar de una existencia eterna. Para los egipcios, esta vida después de la muerte representaba una continuidad de la vida terrenal, pero en un estado idealizado. De ahí viene la importancia de la momificación y la construcción de tumbas, en especial las majestuosas pirámides. Eran prácticas fundamentales para garantizar la preservación del cuerpo. Se creía que el cuerpo debía permanecer intacto para que el alma lo reconociera y lo utilizara en la vida después de la muerte. Además, las tumbas desempeñaban un papel importante como lugares de culto funerario, donde familiares y sacerdotes llevaban a cabo rituales y ofrendas para asegurar el bienestar del difunto. Se sostenía también la creencia de que los difuntos necesitaban provisiones y objetos en el más allá para asegurar una vida cómoda y próspera. Por esta razón, las tumbas contenían alimentos, herramientas, estatuas y otros objetos valiosos que se pensaban que el difunto podría requerir en su existencia después de la muerte. Y como añadido, en ocasiones también se le enterraban con sus criados de confianza para dar ese servicio incluso después de muerte. Vamos, lo que es un servicio 24 horas de toda la vida. Y esto me parece muy heavy, que a los pobres señores les tengas toda tu vida explotados trabajando y te mueras y les entierren vivos, telita. Yo lo que había Pero leído, bueno. aparte de enterrar, bueno, a las familias o las mujeres o los servidores, es que también enterraban a los propios constructores de las pirámides, que eran al menos a los ingenieros que diseñaban. Desconozco cuánto de mito y de real hay ahí. Conociéndoles es que es posible. Yo también lo he leído, pero lo he leído más como mito que como... Pero puede ser, puede ser. Bueno, no sé si lo mencionaremos, pero en las pirámides, bueno, al ser funerarios y como acabas de mencionar, se guardaban sus tesoros y objetos para la vida eterna, siempre han intentado robarlas y robar los objetos que había en el interior. Entonces, tenía entendido es esto, que mataban o dejaban metidos dentro de la pirámide a los ingenieros para que no pudieran decir cuáles eran las verdaderas entradas o cómo llegar a las cámaras internas funerarias y robarlas. Entonces guardaban el secreto para siempre. Sentido tiene. No, hombre, no es que más remedio si era así. Sí. A ver. También le pueden cortar yo la entiendo lengua, como que, también hacían, pero bueno. Yo entiendo además que eso es contraproducente en un sentido práctico. O sea, si tú quieres construir varios edificios y confías en alguien en concreto, pues hombre, si te hace un único edificio ya te le vas a cargar. No sé. También es verdad que según la Biblia, los constructores de las pirámides eran esclavos y se sabe a día de hoy que no era así. Entonces, bueno, por mucho que me encante la película El Príncipe de Egipto, sabemos que no eran esclavos. Entonces, también no sé. ¿En qué punto la verdad y la leyenda se mezclan? No te sé decir. Entonces, ¿eran esclavos alienígenas o esclavos humanos? Esto Cristóbal necesita. Por favor, no entremos en esos derroteros. No le des fuerza a Cristóbal con eso. A ver, todos hemos escuchado que las pirámides eran tan espectaculares que era imposible de construir con la tecnología de esa época. Perdonad si dudo mucho que la construyeran hombres corrientes. Ay, señor. La construyeron miles y miles de hombres corrientes como hormiguitas. Exactamente. La tecnología, como hemos comentado en un podcast anterior, para construir una pirámide es la figura más simple. Es mucho más difícil hacer la Torre de Babel, por ejemplo, que una pirámide. Lo que pasa es que lleva mucho tiempo, evidentemente. Pero se sabe que con ciertos sistemas de polea se puede. No necesitamos una nave alienígena que desde arriba nos mande las cositas, por favor, ¿eh? Efectivamente, en primer lugar, los egipcios dejaron evidencia pictórica de sus métodos de construcción
Y resulta que para colocar las piedras enormes de las pirámides, la clave era, como bien hemos dicho, contar con mucha mano de obra. Es importante entender que las pirámides no surgieron de la noche a la mañana. Su desarrollo y construcción implicaron siglos y siglos de experimentación y aprendizaje a través de ensayo-error. En la época predinástica, los egipcios construían mastabas, que son grandes estructuras en forma de lingotes hechas de ladrillo o piedra, y fue en este momento cuando comenzaron a experimentar con la idea de paredes inclinadas. Djoser, alrededor del 2650 a.C., tomó la decisión de apilar varias mastabas para crear una estructura piramidal más grande. El arquitecto Imhotep, responsable de esta tarea, fue deificado debido a su genialidad. La clave surgió durante el reinado de Sneferu, alrededor del cambio entre los siglos 27 y 26 a.C., cuando se probaron varios métodos para lograr construir una pirámide correctamente. La primera intentona fue la pirámide de Meidum, que no resultó exitosa. Existe debate sobre si se construyó como una pirámide escalonada o si el revestimiento colapsó o incluso si los escombros cercanos son restos de las rampas utilizadas para elevar las piedras. La segunda fue la pirámide acodada, que casi lo lograron, pero a mitad del proceso notaron que la pendiente era demasiado pronunciada y decidieron finalizar con un ángulo agudo. Este proyecto fue un éxito parcial, al 50%. Sin embargo, la joya de la corona fue la pirámide roja, la tumba de Sneferu. Como dice el refrán, a la tercera va la vencida. Esta pirámide sirvió ya como modelo para las famosas pirámides de Giza. Yo he escuchado algo de un viajero del tiempo llamado Imhotep. Me vais a decir que ese hombre en ese periodo sabía todo porque sí. Imhotep sin duda introdujo innovaciones arquitectónicas revolucionarias que dejaron una huella perdurable. En lugar de utilizar adobe, él introdujo el uso de bloques de piedra tallados y pulidos, representando así un avance significativo en la construcción de estructuras duraderas. También destacó por sus habilidades médicas, se le atribuyen tratamientos médicos avanzados y un profundo conocimiento de anatomía. Con el tiempo su reputación creció hasta el punto de ser venerado como el dios de la medicina y la curación. Imhotep no solo era un virtuoso de la arquitectura y la medicina, sino que también desempeñó un papel crucial como consejero del faraón, asumiendo múltiples roles, incluido el de sumo sacerdote. Además de su legado arquitectónico, se atribuyen textos literarios y tratados médicos que subrayan su impacto multifacético en la cultura y la sociedad egipcias. Y también el intentar asesinar a Ivy para traer a su esposa. Ay, la película de la momia. Y no olvidemos esos templos, increíbles edificaciones, que según he leído, la mitad de ellos se derrumban porque era de donde sacaban materiales de construcción, ¿verdad? Los templos egipcios, en su mayoría monumentales, han resistido el paso del tiempo, aunque algunos yacen en ruinas debido a la erosión y el vandalismo, mientras que otros, como bien has dicho, desaparecieron al ser utilizados como cantera para otras construcciones, igual que han hecho muchas culturas posteriores. Ramsés II, el faraón, fue un ferviente promotor, restaurador y, lamentablemente, también usurpador de templos de faraones anteriores. Podemos destacar los templos de Abu Simbel y el de Isis en la isla de File, que quedaron sumergidos en el siglo XX por las aguas del embalse del lago Nasser de la represa hidroeléctrica de Asuán. No obstante, gracias al patrocinio de la UNESCO, fueron desmontados, trasladados y reconstruidos. El templo de File se encuentra ahora en el cercano islote de Ajilkia, mientras que el de Abu Simbel reposa en una colina artificial construida en las proximidades. Estos templos, junto con otros que también estaban en peligro de anegamiento, fueron declarados Patrimonio de la Humanidad en 1979 bajo la denominación Monumentos de Nubia, desde Abu Simbel hasta File. Hablando de los monumentos de Nubia, si sois de Madrid, tenéis que conocer el templo de Devot, que es precisamente un templo traído a Madrid para dar gracias al gobierno español por la ayuda en la construcción de esta presa. Está en un jardín en el centro de Madrid y tenéis que ir a verlo.
Sí, está subiendo por Plaza España precisamente y la verdad es que las vistas en torno al parque, bueno, se ven las vistas también de, de la casa de campo y la verdad es que es impresionante, sobre todo por la noche, por el atardecer que hay, lo iluminan, la verdad es que es precioso. Pero hay que ir pronto porque las colas que se generan para acceder al templo son para tener paciencia. ¿Y qué me puedes decir de la Esfinge? Esa escultura de más de 20 metros, puesta entre la pirámide de Cafra, cerca de la necrópolis. Huele mucho a misticidad. Es curioso porque si buscas, se atribuye más a la mitología griega que a la egipcia ese concepto de esfinge, pero sí que es verdad que hay muchas leyendas. Es una de las estatuas más grandes y antiguas del mundo. Es un cuerpo de león y cabeza humana que quiere recordar a un faraón egipcio. Una de las leyendas más fascinantes que rodean a la esfinge se centra en el príncipe egipcio Tutmosis, descendiente de la reina Hatshepsut, y cuya historia se convirtió en parte esencial de su legado. Tutmosis III, abuelo del príncipe, consideraba a Tutmosis como el tesoro más precioso del mundo, lo que provocaba celos intensos entre sus hermanos, quienes incluso llegaron a conspirar contra su vida. Ayudado por estos problemas, Tutmosis buscó refugio lejos de casa, pasando la mayor parte de su tiempo en el Alto Egipto y el desierto. Como hombre fuerte y habilidoso, disfrutaba de la caza y era un arquero consumado. Y fue en uno de estos días de caza, mientras descansaba, que Tutmosis se recostó a la sombra proyectada por la cabeza de la esfinge, que en aquel entonces estaba parcialmente cubierta por la arena. No tardó mucho en quedarse dormido, momento en el cual tuvo un sueño extraordinario. En el sueño de Tutmosis, la imponente estatua de la esfinge cobró vida y una voz poderosa le pidió ayuda. Se cuenta que la esfinge suplicó a Tutmosis que la liberara de la arena que la cubría casi por completo. Como recompensa, la esfinge le prometió a Tutmosis que sería el próximo faraón. Los ojos de la estatua se iluminaron de manera deslumbrante y el príncipe se despertó con una determinación renovada. Tutmosis ordenó retirar la arena que cubría la esfinge y también instruyó la instalación de una estela, conocida como la Estela del Sueño, frente a la esfinge, para que todos pudieran conocer esta increíble historia a lo largo del tiempo. Además, Tutmosis cumplió su parte del trato, y la gran esfinge también. De esta manera, Tutmosis ascendió al trono como el siguiente faraón, conocido para la posterioridad como Tutmosis IV, en una historia que combina la realidad y la mística en el Antiguo Egipto. O sea, que me estás diciendo que la Esfinge ya estaba construida, solo que estaba ahogada por la arena del desierto. Eso dice la leyenda egipcia, encontrada por un arqueólogo hace 150 años. También se dice que dentro de la esfinge hay cámaras y pasadizos secretos que a día de hoy no se han descubierto. Como en muchas pirámides y muchos templos de hoy en día. Si buscáis, veréis que aún con la tecnología láser se ha visto muchas cámaras dentro de la pirámide de Giza, pero que no se puede acceder. Es imposible acceder a esas cámaras. Y existen, porque con la tecnología láser se pueden ver. También, precisamente, gracias a esta tecnología láser, se puede ver sin tener que excavar que no hay nada de cámaras secretas ni tumbas no descubiertas cerca de esta esfinge. Cerca de la esfinge no, pero si buscáis un poco veréis que en algunas pirámides sí que hay cámaras, se pueden ver por la tecnología láser, pero humanamente no se puede acceder a ellas. Estas esfinges se pueden ver en muchas entradas de palacios y tumbas. Es como si fueran guardianes custodiando algo. Y que haya una de 20 metros en el tramo de Giza, pues da mucho que pensar. Su mirada a la lejanía mira hacia otro planeta, ¿no? Donde están sus constructores de verdad. Eso es lo que quieres decir. Algo así, sobre todo la alineación de las pirámides con las estrellas. Sí, supongo que estás hablando de la teoría de la correlación de Orión. En la actualidad esta alineación no es precisa, ya que las tres estrellas de Orión forman un ángulo ligeramente diferente al de las pirámides. Parece ser que sí que es cierto que hubo un momento en el que estas tres estrellas estuvieron alineadas exactamente de la misma manera que las pirámides en relación con el río Nilo, alrededor del 10.500 a.C.
y se especula sobre la posibilidad de que fuera en este periodo cuando se concibió el proyecto, aunque su construcción tuviera lugar en un momento posterior de la historia. A mí me parece un poco cogido por los pelos, la verdad. Hace 4.500 años, los ingenieros egipcios utilizaron el equinoccio otoñal para trazar las tumbas en las que sus dirigentes políticos descansarían para siempre. Por ello, la alineación de las pirámides de Giza depende del movimiento del Sol a través del firmamento. Las 3 pirámides tienen errores mínimos de cálculo, pero la precisión viene específicamente del movimiento solar. Supongamos que no están alineadas con el cinturón de Orión, como se decía, pero tenéis que al menos darme la razón en que es raro. No es que sea raro, es que como comentábamos en otro episodio, los antiguos pueblos tenían más inteligencia que nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros usamos ahora mucho más la tecnología que la cabeza y nos estamos acomodando en nuestra realidad. Simplemente eso. Métodos de supervivencia y búsqueda de lo divino. Así conseguían todo eso y bueno, también con muchos esclavos, que es otro punto. Millones de esclavos moviendo piedras. Hemos dicho que no hay esclavos. ¡No eran esclavos! Ya, por eso es que no es eso. Métodos de supervivencia y búsqueda de lo divino. Así conseguían todo eso y bueno, con mucha mano de obra, que es otro punto. Millones y millones de trabajadores moviendo piedras y buscando millones de trabajadores moviendo piedras. Eran una buena mano de obra, barata. No, qué leches, no sé cómo decir esto. Buena, bonita y barata. Millones de trabajadores moviendo piedras, que encima lo hacían por su dios, no. Por su Dios. ¿Cómo Ya decirlo? está, sí, millones de esclavos. Ah. Ya está. Millones de esclavos. Millones de esclavos moviendo piedras, que lo hacían no solo por comida o dinero, sino por su dios. Que es eso, que Me está doliendo. todo el pueblo ahí trabajando como Pero tontos, que no porque son lo hacían por los faraones. A ver, es que... Tú sabes, o sea, sé que a lo mejor nos pilla de nuevas, porque yo creo que el esclavismo no se abolió, sino que se legalizó. Pero, ¿sabemos lo que es un salario? A ver, Sí, Sí. pero eso que no quiero decir, o sea, eso. es que millones de personas trabajando para tu faraón, yo no sé qué es eso. Sí. Millones de trabajadores moviendo piedras, trabajando para el faraón. Sí, de sol a sol. De personas lo veo bien, eran personas. Eso sí. A ver, eran depende trabajadores también. depende a qué partido político preguntes, a lo mejor te dice otra cosa, pero vamos. Sí. Bueno, no entremos Eran en millones ello. de aliens pequeñitos. No, No, eso sí le eran preguntas a aliens- Chris. Eran aliens que estaban dando órdenes a esos trabajadores. ¿Pero eran esclavos o no? Joder, Bueno. pero di A ver, trabajadores. evidente, esclavos habría, pero vamos. No les veo muy en esto. A ver, igual, para cargar y tal, pero eran obreros, ¿eh? Bueno, Con sus suelditos y tal. ¿Que los sueldos fueron una mierda? Pues bueno. el sueldo era Al menos les darían de comer. un poquito de agua y una barra de pan. O bueno, cerveza. Si les daban cerveza, a lo mejor por eso se movían tan rápido. Bueno, No es al revés. ¿sabemos cómo empezó? Sabemos, o al menos intuimos, mediante métodos científicos, cómo se realizaron esas inmensas y majestuosas obras que a día de hoy podemos seguir viendo. Pero, ¿cómo acabó todo? Egipto experimentó la invasión del imperio persa, que permitió a algunos faraones gobernar en ciertos territorios bajo su dominio. Sin embargo, en el 332 a.C., Alejandro Magno conquistó Egipto, poniendo fin al control persa. Tras la muerte de Alejandro, Egipto se integró en el imperio ptolemaico, una dinastía de faraones de origen Espérate, macedonio. Carlos, por favor. Ptolemaico. ¿Cómo se lee eso, Elia? Yo siempre he dicho Ptolomaico, pero vamos. Tolemarca. Espérate. Ptolemaico, no se dice la P. ¿Puedes volver Es a con la empezar T. con este? Es que me he empezado a reír mucho por lo del pene. Y creo que A el ver. micrófono lo ha captado. Es que este micrófono es una mierda, lo capta todo. Vamos, Carlos, que Empieza, viene de Egipto. Ptolomeo, del último faraón.
Sí, Ptolomeo. sí, esa parte me la conozco mejor. Tras la muerte de Alejandro, Egipto se integró en el Imperio Ptolemaico, una dinastía de faraones de origen macedonio, descendientes de uno de los generales de Alejandro. Esta dinastía perduró hasta el 30 a.C. con el suicidio de Cleopatra VII. Posteriormente, después de la muerte de Cleopatra y Marco Antonio, ya ahí metidos en el Imperio Romano, Egipto se convirtió literalmente en una provincia romana, bajo el gobierno del emperador Augusto. Los faraones aún tenían cierta posición reconocida como líderes locales, pero estaban fuertemente limitados. El último faraón oficialmente reconocido fue Nerón en el 54 después de Cristo. En el transcurso del siglo III, Egipto experimentó un cambio hacia el cristianismo y el poder centralizado de los faraones continuó declinando. Después de la división del Imperio Romano, Egipto se incorporó al Imperio Bizantino y finalmente en el 642 después de Cristo, las fuerzas musulmanas árabes invadieron Egipto, derrotaron al ejército bizantino en la batalla de Heliópolis y marcan el inicio del dominio árabe del país y el fin de la administración bizantina. Lo siento, Cristóbal, pero aquí tampoco actuaron los aliens. No, en las guerras no veo usando. ¿Qué coño por abajo? Sí, no, es que está empanado escuchando a Carlos y acabo de ver lo de hola, pene. Ese es el pene de Isis, ¿no? El Uy, que habla. no le escucho mucho. Entonces, en resumen, miles y miles de años de lo que es Egipto, llegan los persas, mantienen un poquito, llegan los griegos, llegan los romanos, llega Tokiski y todo imperio controlando Egipto y ya en el 600 y pico es cuando lo conquistaron los árabes y ya se puede decir que se inicia lo que es el país actual que conocemos ahora, pero totalmente desprovisto ya de la antigua cultura, de las antiguas no religiones. tanto de la cultura, sí, una pena. Pero es curioso con lo que estás diciendo, tantas batallas, tantas cosas, y las pirámides siguen ahí. Una pequeña cantidad de pirámides, una ínfima cantidad de los templos siguen ahí, pero no y no, tanto a ver, como, y evidentemente no en la mejor de las condiciones en relación a cómo estaban antiguamente. También es verdad que en la historia las pirámides evidentemente costaban más acceder a ellas. Lo que sí se ha saqueado por activa y por pasiva son el resto de tumbas de más fácil acceso. Hombre, Eso la verdad es que, nuestros bueno, amigos los ingleses, sin ir más lejos. en Egipto también fue mucho Francia, o sea, Napoleón hizo tal expolio que fue realmente impresionante, en el mal sentido de la palabra, ¿eh? bueno, Y pero bueno, a Napoleón también en está España lo conocemos bien. También los alemanes en Berlín. Estuve, no recuerdo cómo se llama. Hay una isla dentro de Berlín, que es la isla de los museos, dentro. Sí, que tienen el altar de Pérgamo allí, los cabrones. El busto de Nefertiti también está ahí, lo vi yo estuve en el 2010 bueno, sí, en también. Berlín. Bueno, Sí. tienen un montón de esculturas importantes, creo que también tienen una momia. Y, perdón, persona momificada. No Sí. quería decir momia. Persona momificada, perdón. Pero No es sé, verdad no quiero que se Alemania, más que expolio, también ha conseguido, al menos de Egipto, ha conseguido más al menos que yo sepa, ha conseguido más su colección artística por otros métodos menos ¿Invasivos? no pueden ser agresivos. Agresivos con la cuna de su civilización, de origen, por decirlo de alguna forma. También te digo, es que los franceses y los ingleses poco dejaron. Me pareció impresionante, tú que conoces mucho de historia, a mí se me va a la cabeza muchísimo la puerta del mercado,
Es una puerta. ¿Dices las puertas de Istar? Sí, la puerta de Istar, muy bien. También está allí. De Babilonia, sí, Ujú. maravilloso. Es impresionante. Yo he estado. Es impresionante. Es impresionante. Te pones los pelos de punta. Y está también en el mismo museo en Berlín. Ya, y mira que me da pena porque los jardines colgantes de Babilonia eran una de las 7 maravillas del mundo antiguo y es que solo hay dibujos. O sea, Dios mío, tenía que ser tan bonito. O sea, es que de las antiguas maravillas del mundo, desgraciadamente lo que nos queda solo son las pirámides. Y las casas colgantes de Cuenca, pero bueno. Dios mío, Pues es Miguel. muy Miguel. ¡Hala! Dios mío, Bueno. Cristo, no comparemos. Ya me cambian de nombre. De hecho, como hemos dicho, Egipto ha pasado por un montón de manos, pero el interés de todos esos imperios era más o menos conservar a los campesinos, la mano de obra y el trigo, es la comida. En cambio, Babilonia, que también ha sido atacada, no había, que era una ciudad fortificada con la población, no había tanto interés en conservarlo, así que no sé qué imperio o quién fue exactamente, pero no dejaron nada. ¿Fue Alejandro Magno? ¿O me estoy Babilonia equivocando fueron de los ciudad? persas los que lo destruyeron. Persa. Fue Alejandro Magno el que luego se cargó a los persas, relativamente. Bueno, en Egipto hay muchas cosas que se conservaron por, como hemos dicho, estar hundidas en la arena. Pasaron cientos de años sin mantenimiento. Se hundieron y se han descubierto ahora, o se han excavado relativamente hace poco. Supongo que por Es eso que es se han curioso porque conservado más. precisamente por eso, una vez que han abierto las tumbas y demás, la verdad es que el interior ha estado bastante bien conservado y la mayor parte de los objetos que se han extraído, tú vas al día de hoy en los museos y es que ves el estado increíblemente bien, increíblemente correcto y en comparación, por ejemplo, con los restos que nos quedan de muchos objetos del día a día de la cultura romana o griega, conocemos mucho de la vida cotidiana de los egipcios precisamente gracias a estos métodos de enterramiento y de que precisamente por lo que dices, como se han conservado gracias a que la arena los ocultó durante tanto tiempo y ha evitado el de mano en mano que los objetos se estropeen, pues hace que tengamos esta facilidad ahora. Y que son objetos hechos por aliens. Y ya está. Claro, no caducan. Qué manía. Era ironía, ¿eh? Por si acaso no se pillaba. Que sí, hombre, que yo también estoy de coña. Sobre la conservación de la cultura, Egipto era una cultura muy jerárquica y muy, muy organizada. Tenían un cuerpo de funcionarios que controlaban todo el comercio, la producción, todo lo que iba a los templos, todo. Parecía Hacienda, como ahora. Pero se escribía en tabletas de barro y no se conservan con facilidad. Sí. Y entonces, Eso... se han encontrado restos enterrados, pero muy poco para lo que se sabe que se escribía. Claro, es que para ellos el día a día, a lo mejor, pues igual que tú ahora mismo tus cuetas del día dentro de un tiempo las desechas, claro, ellos utilizaban tablillas de barro porque precisamente lo podían volver a utilizar. Eliminaban los restos de la escritura y volvían a utilizar esas tablillas de barro. Entonces, lo que para ellos fue un ahorro, eso ha hecho que a día de hoy tengamos mucha menos información que si hubieran escrito en papel. Claro, porque el pergamino Pero bueno, existía por oye, esa época. también te digo, en Alejandría escribían mucho en papel y por otras cosas tampoco nos ha llegado. ¿Qué le vamos a hacer? Eso iba a comentar. Para cuando ya empezaron con los pergaminos de papel o, bueno, de piel, de animal, etcétera, y se podían conservar, lo juntan todo en una biblioteca enorme y va y se quema. Va y se quema, Casualmente. no, la quemaron. Bueno, la quemaron. Es que le digo se quema porque Se habla no de la recuerdo claro, se habla de exactamente. la destrucción.
quién o... Yo imagino que sí. No sé si O fue sea, una... yo sí... Ujú. Pero fue un accidente, ¿no? No fue una guerra, no una conquista o una A ver, batalla. fue una revuelta por un problema entre... Estábamos en una parte de la historia en el que justo se estaba legalizando, por decir una forma, la religión cristiana en Grecia. En Grecia no, perdón, en Roma, en el Imperio Romano. Entonces, pues había bastantes rencillas entre aquellos que ya se consideraban cristianos y los que seguían negándose a ese avance, que también la Biblioteca de Alejandría era una personificación de ese avance, de ese cambio y demás. Entonces, pues hubo conflictos civiles, por decir una forma, y de hecho de esto trata la película de Ágora, una película que te rompe el alma, pero es preciosa y muy instructiva de ver. De nuevo la religión tocando las narices. Es la película Bueno, de a Ágora ver, va de más que Hipatia, nada ¿no? de Hipatía, sí, efectivamente. Pero muestra ese problema civil de, por los roces de la religión. También te digo, Chris, el problema no es tanto la religión, sino la gente que se esconde en la religión para cometer sus maldades. Sí, pero porque siempre Pero dicen que porque Dios lo dice, porque mi libro es mejor que el tuyo y todo eso. Claro, pero eso ya son conceptos humanos, o sea, son emociones humanas. Porque tú, por ejemplo, tú te estudias el Corán o te estudias la Biblia, al menos el Nuevo Testamento, y habla de amor. Las religiones, sobre todo, las más modernas, ¿vale? Porque no hablemos aquí de Zeus, por ejemplo, y demás, predominan el amor, pregonan el amor. Lo que pasa es que luego hay gente que se escuda en esa religión y malinterpreta algunos pasajes para justificar sus actos. Ya, lo sé. A Eso ver. ha pasado con todas las religiones. Debo apuntar que has mencionado a Zeus. En la mitología griega hay mucho amor, ¿eh? Amor les A ver, sobra. sí. Les sobra. No muy sano, pero amor hay en muchas facetas diferentes. De hecho, hay varios dioses solo para referirse al amor. Exacto. Pero vamos, ese es otro tema. eso, será ya para otro los, podcast. Pero ya todos los animales con los que hubo mucho amor, eso hablaremos en otro podcast. Ay, por Dios, no, ¿eh? No hablemos de eso, qué desgracia. A ver, sí, estoy de acuerdo contigo en el que lo que mata es la persona y no el arma, pero tienes que estar de acuerdo conmigo en que la religión cristiana, sobre todo, ha hecho mucho más daño que, por ejemplo, la egipcia, la romana, los mitos griegos, ¿no? Es que depende quién tenga el poder, la verdad. Yo creo que en todas las culturas ha habido gente que se ha valido de la herramienta de la religión, que al final lo que lo ha convertido es una herramienta para sus propios beneficios, y como la religión es algo que mueve fe, que mueve gente y demás, pues se ha aprovechado muchas veces de la ingenuidad, por ejemplo, de la gente o de ese sentido de obligación de defender tu religión para impulsar guerras, para impulsar conquistas, como han sido la Guerra Santa, las cruzadas, como han sido, bueno, actualmente hay muchos conflictos por las partes más extremistas de la religión islámica. Y de nuevo incido, tú te lees el Corán y solo habla de amor, es una religión preciosa, pero si tergiversas X pasajes o te vales de un par de palabras para justificar tus actos, desgraciadamente yo creo que la religión no es el problema, sino la sociedad. Creo que todo esto da para podcast en sí mismo. Los que me conocen saben que tengo una opinión bastante dura con respecto a las religiones y creo que podría ser interesante explorarlo en otro podcast, ¿no? Podemos dedicar otro Creía que episodio. ibais a decir algo más. Ya, está esperando que alguien contestara. Bueno, chicos, pues no hay tiempo para más.
Ahora, como siempre, os dejamos con películas, libros y música sobre Egipto, y voy a apuntar algo novedoso y os voy a dejar un videojuego que, si os gustan los videojuegos, tenéis que jugarlos. El videojuego es el Assassin's Creed Origins y os muestra cómo era el antiguo Egipto. Vamos, a mí me flipó. Comencemos con las películas. La primera película que queremos recomendaros es La momia, de 1999. Esta película de aventuras combina elementos de acción y fantasía con una trama que involucra la resurrección de un antiguo sacerdote egipcio maldito, Imhotep, y la búsqueda de tesoros. Que estaba intentando revivir a su querida Anaxunamun, que tampoco estaba haciendo nada malo. Pero se tienen que meter otra vez los ingleses y no le dejan al pobre revivir a su Anaxunamun. Como no, cabe mencionar El Príncipe de Egipto, de 1998. Es una película de animación que narra la historia de Moisés basada en la narrativa bíblica del Éxodo. La película aborda temas como la esclavitud en Egipto y la liberación de los hebreos. Bueno, como hemos dicho anteriormente, se tiene bastante constancia de que las pirámides no fueron construidas por esclavos. No deja de ser una película que es maravillosa, que tiene una banda sonora increíblemente bella, pero por favor, no eran esclavos los constructores de las pirámides, recordémoslo, chicos. Y yo por mi parte quería recomendar la película de Dioses de Egipto, que es una película de 2016, que además de visualmente ser muy buena, porque bueno, pues evidentemente representa una gran variedad de dioses con su iconografía típica. Visualmente también es muy correcta por el tipo de escenarios, también la escenografía es increíble, están muy bien representados, incluso el manejo del color en los murales y demás es muy correcto, y además trata precisamente de una forma bastante fantástica, evidentemente, y trata la muerte del dios Osiris a manos de su hermano Set, y cómo el hijo Horus pierde un ojo en ese combate con Set y empieza su camino de redención para intentar vencer a su tío y conseguir el poder de los dioses. Y debo decir que además me enamoró el hecho de que está Gerald Butler como Set, y a lo mejor por el nombre no lo reconocéis, pero como Horus lo interpreta Nicholas Coster-Waldau, que es nuestro querido Jaime Lannister en Juego de Tronos, y es maravilloso. Y ahora el tema favorito de nuestra podcaster Raquel, los libros. Este episodio, en lugar de 3 libros distintos, me gustaría recomendar una trilogía de Christian Jacques. Mencionamos el primer libro de esta trilogía en el episodio de las pirámides, pero creo que es la trilogía que más se acerca, o que yo he leído, que más se puede acercar al tema que hemos estado tratando hoy. La pirámide asesinada, la justicia del visir y la ley del desierto son los 3 títulos que forman esta trilogía. Se trata de un thriller súper interesante ambientado en el antiguo Egipto. La traición política amenaza la estabilidad de Egipto y solo un pequeño grupo de valientes puede evitar un catastrófico final. Y yo por mi parte quería ejemplificar La voz de Amunet, es un libro del año 2019 de Victoria Álvarez, que es una historiadora del arte que, además de impartir clases en la Universidad de Salamanca, si no recuerdo mal, escribe libros, y la mayoría de sus libros, aunque son ficticios, dejan entrever un gran contexto cultural, histórico y artístico. Hay, por ejemplo, libros suyos que tratan de la India, de arqueólogos que van en distintas expediciones, y en este caso, pues elijo hablar de La voz de Amunet, que es un libro que a mí especialmente me gustó mucho. Además, tiene una doble visión, porque es un libro que toma presencia desde 2 puntos de vista históricamente diferentes. Por un lado, tenemos la actualidad, entre comillas, de ese libro, que es durante la invasión de Napoleón en el Cairo y todo ese expolio de arte,
Y a raíz de ahí, pues una ladrona consigue un objeto que le comunica con un espíritu enterrado en cierta pirámide que se llama Amunet. Y Amunet, a través de sus capítulos, va contando su historia que transcurre en el 1346 antes de Cristo, en una época de conflicto histórico, porque es ese conflicto que antes hemos tenido cuando había diferentes cleros que querían cambiar el poder del dios Amón al dios Atón. Y bueno, además es una su vida da un vuelco y se envuelve en los conflictos de los sacerdotes de Amón, y a través de su historia pues se va viendo muchísima cultura de Egipto, muchísima política de esa época, también a su vez de todo ese expolio de Egipto y las consecuencias que tienen. Entonces me parece un libro muy interesante de leer y muy ameno, porque también está evocado a un público más juvenil. Entonces es una lectura bastante ligera y muy recomendada. Nos quedamos con ese título, chicos. ¿Os lo he vendido bien? Porque lo ha vendido majestuosamente bien. Vamos. Es que es librazo. Victoria Álvarez. Hay que leérselo. No, pero a mí me gustó mucho, la verdad. Así que ahí lo dejo. Muy bien, pues ahora pasemos a la música. La primera canción que os queremos recomendar es Power Slave de Iron Maiden. Tiene referencias a la cultura egipcia y a la figura de los faraones. El álbum de este nombre, Power Slave, también presenta una portada de temática egipcia. Por último, el grupo Nightwish, la canción Tutankhamen. Nightwish es una banda de metal sinfónico y la canción Tutankhamen está inspirada en el antiguo faraón egipcio Tutankamón o Tutankatón, como lo queráis llamar en cualquier época del año. Y hasta aquí llegamos. Muchas gracias a todos por estar aquí y acompañarme en este viaje por los misterios y leyendas que a día de hoy no se pueden descartar por el método científico, así que pueden ser que las pirámides se hayan construido por aliens. Gracias, Carlos Carrascal. Gracias, supongo, Cristóbal. Y Raquel Muñoz. Muchas gracias. Y por supuesto nuestra gran invitada y una más ya en esta tu nave, Elia. Muchas gracias por invitarme. Hasta la próxima, exploradores.